Señor Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, muy buenos días. Gustavo, gusto en saludarlo a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Si el presidente de la República está de acuerdo con usted en que hay que bajarle un poquito al tono a la confrontación, ¿por qué estaba armando bonche otra vez con las cortes en Twitter el fin de semana? Bueno, Gustavo, muy buenos días. Primero, me parece que el ejercicio que se hizo, quiero felicitar al grupo Prisa por el ejercicio que se hizo del Festival de las Ideas en Villa de Leyva el pasado fin de semana. Creo que fue un escenario precisamente de los que necesita el país, de diálogo entre distintos, de discusiones, de debates, de presentación de ideas nuevas, de preocupación de país, y yo creo que necesitamos mucho más escenarios como esos en Colombia. En segundo lugar, el presidente de la República desde el 20 de julio, en su discurso de instalación del Congreso de la República, eh, invitó a un diálogo nacional y planteó el diálogo nacional y planteó la necesidad de un acuerdo nacional sobre distintos aspectos que hemos venido discutiendo al interior del gobierno y con el señor presidente, y que creemos que debe ser un acuerdo de mínimos, digamos. Si los colombianos no hemos sido capaces en los últimos años de ponernos de acuerdo en los grandes temas, como por ejemplo el acuerdo de paz del 2016, pues deberíamos comenzar por un acuerdo de mínimos, unas bases fundamentales, y esa es la propuesta que ha hecho el gobierno. No es un punto de llegada, sino un punto de partida para comenzar una conversación alrededor de esos temas que se pueden ir enriqueciendo, como lo plantearon algunos dirigentes el fin de semana en Villa de Leyva, con otros temas. Y en esa invitación que hizo el presidente desde el 20 de julio, por instrucciones del señor presidente Gustavo, hemos estado trabajando tanto Laura Sarabia y el ministro de Hacienda en el pacto por el crédito barato para ciertos sectores de la economía, con Asobancaria, y en el plan de reactivación económica, en lo que tiene que ver con los temas económicos, como en el caso del ministro del Interior, en los temas de paz, de seguridad, en los temas institucionales y digamos en los temas que tienen que ver con el desarrollo de la política. Estos 2 meses hemos hablado con las distintas bancadas, con el Consejo Gremial, con aliadas, con las organizaciones sindicales, con FECODE, alrededor de esa necesidad de un acuerdo. Y después de todas esas conversaciones, y después de varias reuniones con muchos de ellos y de conversaciones con el señor presidente, pues esta es la propuesta que hacemos para abrir la discusión, para el acuerdo nacional. No puede ser, Gustavo, como los acuerdos que se hacían hace 20 o 30 años. Usted recordará un acto pomposo en el Palacio de Nariño, con expresidentes, con grandes personajes, sino tiene que ser un acuerdo que se dé todos los días, que se construya desde la base. De hecho, hay muchos elementos. El acuerdo ya está avanzando, y muchos de nosotros, en medio de la pirotecnia verbal, no nos damos cuenta de la confrontación en las redes. Se hizo el pacto por el crédito. Estamos construyendo desde el gobierno, con alcaldes, gobernadores y las comunidades de los municipios PEDET, 16 pactos territoriales para concentrarnos en la transformación de esos municipios, que debería ser incorporado dentro del acuerdo nacional. Este viernes en la ciudad en Santander de Quilichao, el señor presidente, junto con comunidades indígenas, afros y campesinos, con el sector azucarero del Valle del Cauca, se van a entregar 1.500 hectáreas de tierra a esas comunidades, que van a ser desarrolladas con el apoyo financiero del mismo sector azucarero, de los ingenios. Hoy está sentada una mesa técnica para hacer un acuerdo nacional sobre la reforma a la salud, de ponentes, actores del sistema y gobierno nacional. En fin, yo creo que estamos avanzando, y se trata, en este caso, estos 5 puntos, de hacer un acuerdo institucional, de defensa de las instituciones, de defensa de la democracia contra los violentos,
que avance y que abra la puerta para muchos otros acuerdos hacia el futuro. Y por supuesto, para su pregunta inicial, el presidente de la República está de acuerdo con que avancemos en ese punto. Ahora, en lo que tiene que ver con desescalar la confrontación verbal, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. A veces es muy fácil atribuir responsabilidades solo al jefe del Estado. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Seguramente todos nos hemos equivocado en algún momento. Hay que bajar esa tensión verbal, esa balacera que muchas veces se produce a través de las redes. Y el propósito del acuerdo precisamente es mirarnos a la cara, hablarnos, como pasó en Villa de Leyva, como está pasando en la Mesa Técnica de Salud, como se está haciendo en el acuerdo en el norte del Cauca. Y yo creo que cada hecho que vayamos produciendo de acuerdos sobre distintos temas va a contribuir a mejorar el clima del debate democrático en Colombia. Oiga, ministro, pero sí, como usted dice, aquí el lenguaje ha escalado a un nivel que ha sobrepasado muchas veces los límites. ¿Cómo va a hacer el gobierno nacional para lograr este acuerdo con los que no piensan como él? Si desde, como usted lo dice, esto lo digo yo, si desde el presidente y altos funcionarios como el viceministro Gareth Sela, como el ministro de Educación, como la superintendente Cielo Rusinque, todo el que se atreve a cuestionarle al presidente de la República algo, inmediatamente hay una andanada de agresiones contra la prensa, contra los partidos políticos de oposición. ¿Cómo va a ser, ministro, para lograr este acuerdo? No con los que están de acuerdo con el presidente, sino contra los que se atreven a criticarlo. Diana Sara, y si queremos nos quedamos en eso todo el tiempo y no avanzamos. Si queremos nos ponemos a hacer un balance de las descalificaciones también de funcionarios del gobierno, de los ataques personales al gobierno, de los ataques de funcionarios del gobierno, y seguimos en eso permanentemente como sociedad. Yo creo que precisamente el propósito del acuerdo es romper esa inercia. Y no es tan cierto que el gobierno salga permanentemente a descalificar a sus críticos. Vuelvo y le insisto, contrarios como el sector bancario, a los cuales el presidente de la República siempre ha cuestionado y tiene, críticas sobre el funcionamiento del sistema financiero en Colombia, se sentaron y llegaron a un acuerdo con el gobierno. El sector azucarero en el Valle del Cauca, vuelvo y le digo, el viernes estaremos con el presidente, con el sector, con indígenas y afro. Yo los invito a que veamos con positivismo las partes buenas en lo que se está avanzando el acuerdo. Hoy está sentado el Ministerio de Salud con el Ministerio del Interior, con los ponentes del Congreso de todas las bancadas. Allá ha estado sentado los ponentes del Centro Democrático y de Cambio Radical, con actores del sistema como el exministro Augusto Galán, como ASEMI, como la ANDI, como Asocajas, trabajadores de la salud también, amigos también de la reforma. Están sentados hablando y ustedes no se imaginan el avance que ha tenido la discusión artículo por artículo del texto presentado por el gobierno. Yo lo que diría es que entre más nos encontremos, entre más hablemos y menos nos dediquemos simplemente a la confrontación en las redes sociales, yo creo que el país avanza muchísimo más. De acuerdo, ministro. Una cosa muy concreta. Yo conversé con un gobernador que me dijo, la llave de los recursos está cerrada. Incluso nosotros, él y otros gobernadores, en tono un poco jocoso, se comunicaron con el gobernador de Nariño, el único formalmente del pacto histórico, para decirle suelte la chequera para que nos llegue a todos. Se rieron, pero la verdad es que ese gobernador me decía, ¿cómo vamos a hacer el acuerdo si la plata no está llegando a las regiones? Mire, Gustavo, me parece una pregunta muy oportuna, porque estamos precisamente trabajando con el ministro de Hacienda, con el director de Planeación, por instrucciones también del señor presidente de la República, en mirar cómo desentrabamos esto. Le hago dos reflexiones al respecto. La primera, los gobernadores están comenzando su periodo, Gustavo. Llevan 9, 10 meses. El gobierno nacional tenía un plan de desarrollo. Eso es parte de la discusión que siempre se ha dado sobre el cruce de los planes de desarrollo, sobre la capacidad de articular. Si usted mira hacia atrás, esa misma queja la ha encontrado usted siempre en todos los gobernadores, y no solamente gobernadores, en alcaldes,
al comienzo de sus periodos frente a gobiernos anteriores, porque están cruzando los periodos. Y no ha sido fácil articular y armonizar las prioridades del gobierno nacional, que hay unas prioridades en el plan de desarrollo, hay un tema de transición energética, hay una prioridad en agua potable, hay una prioridad indudable, Gustavo, que es cambiar la inercia de las inversiones en Colombia para que esa inversión nacional no se vaya a donde siempre se ha ido, al centro del país, al área andina, sino que vaya a las costas, vaya al sur del país, vaya a los territorios que históricamente han estado excluidos del desarrollo, y eso es parte del punto 3 del Acuerdo Nacional. Y yo creo que ya estamos avanzando en eso. Tuvimos una reunión con los gobernadores hace unas semanas, hemos venido trabajando con la Federación de Gobernadores, con alcaldes también, y yo creo que ya va a empezar a fluir esa ejecución antes de finalizar el año. Estamos definiendo cuáles son los proyectos que están listos, estratégicos, especialmente, vuelvo y les repito, en materia de agua potable, en materia de seguridad y convivencia, en el tema de la transición energética. Hay unas prioridades en educación pública superior. Estos 16 pactos territoriales, Gustavo, que se va a hacer con las zonas más afectadas por el conflicto para avanzar en la implementación del acuerdo de paz, que es fundamental, se van a suscribir antes de finalizar el año, y allí se van a definir unas obras prioritarias en cada una de esas zonas. Será parte de esa inversión, no toda. También hay trabajo con departamentos en donde no hay zonas PDs y que no tienen una relación directa con la implementación del conflicto, pero entendemos y valoramos esa crítica y esa preocupación de gobernadores y alcaldes, y yo creo que vamos a poder resolver ese cuello de botella de la inversión pública, de la concurrencia de recursos, de armonizar las propuestas de los planes de desarrollo departamentales y municipales con la del Plan Nacional de Desarrollo. Señor ministro, esta conversación la tuvimos en el Festival de las Ideas, pero para los oyentes y los que nos están viendo que no lo tienen claro, el segundo punto del acuerdo dice respeto a las reglas electorales y al calendario electoral. Si es tan obvio que van a respetar el calendario electoral, que va a haber elecciones en Colombia, que no va a haber proyectos de ley para extender el gobierno del presidente Petro o el presidente Petro en la presidencia, etcétera. Si eso es tan obvio, ¿por qué está en el acuerdo? Son 5 puntos y le dedican uno entero a esto. Para nosotros es totalmente obvio, pero como hay críticos y hay sectores políticos de oposición dura que están jugando con el miedo, con la incertidumbre, no me va a negar, Vanessa, que usted ha escuchado 1000 veces a muchos críticos diciendo esto va a ser como Venezuela, no va a haber elecciones en el 2026, se van a pasar por la faja la Constitución, van a hacer una constituyente por decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es un compromiso puesto en un papel. Si quiere no puede ser parte del acuerdo, pero es una reiteración de parte del gobierno de un compromiso de respetar las reglas de juego democráticas. El calendario electoral en Colombia es sagrado. Pero hay una senadora del Pacto Histórico, ministro, que es la que está fomentando, Zuleta. La doctora Diana Zuleta, del mismo Pacto Histórico, fomentando un proyecto de ley para la reelección. Volvemos, Vanessa, la senadora del Pacto Histórico. No hay ni siquiera un proyecto de acto legislativo radicado y ya terminó ya se agotaron los plazos en este periodo para tramitar actos legislativos y no ha sido presentado por el Pacto Histórico, pero los senadores tienen todo el derecho y toda la iniciativa a presentar sus proyectos de ley, sus proyectos de reforma constitucional, y ni más faltaba que el gobierno va a coartar esos derechos. Cada quien tiene toda la facultad y la competencia como senador de presentar sus iniciativas y el gobierno de fijar su posición. Entonces me parece que le hace bien al país que dejemos precisamente, qué bueno que usted haga esa pregunta, Vanessa, la valoro y la celebro, para reiterar ese compromiso y para que nos dediquemos a lo importante en el país, a la discusión de los temas, de las propuestas, cómo vamos a combatir el problema de seguridad en los territorios, que sin duda alguna es delicado, cómo vamos a avanzar en la reactivación económica, cómo vamos a sacar en el Congreso reformas sociales por las cuales votó el pueblo colombiano, pero haciendo el mayor esfuerzo de concertación con las distintas fuerzas políticas. En eso estamos trabajando y esos son los propósitos del gobierno nacional. Ministro, muchas gracias.
Ojalá usted convenza a la senadora Zuleta de que ella también se acoja al acuerdo nacional. Buen día para usted, muy amable, ministro. Gracias, Gustavo. Un saludo muy especial.